los tenemos casi a todos, ¿no? Entonces yo le decía recién a González Fraga que me da un poco de vergüenza porque yo muy bueno en matemáticas no era, la verdad, en el colegio, ¿no? Bueno, está ahora Ricardo Gilavera, buenas noches, el que faltaba en la mesa. No, le decía a González Fraga, mira, hay una cuenta que yo la aprendí creo que en segundo grado, que 1 dividido 1 es más que 1 dividido 5. Sí, ¿no? Es una matemática clara. Y entonces acá empieza el problema de la oposición, ¿no? Sí, ese fue el problema que no se pudo resolver. Y que lamentablemente llegó a esta situación, porque de haber hecho lo que hubiera sido lo normal y lo lógico, que es que aquello que se hizo en la elección parlamentaria del 2009 se repita y se acreciente en la presidencial, hubiese sido otra la historia. Hubo desencuentros, hubo peleas, hubo incapacidad de generar agregación y coalicionarse, y esto ha llevado a una situación digamos, de alguna manera nosotros habíamos puesto como una especie de última esperanza, y lo discutimos acá con ustedes, de última esperanza en la idea de que, bueno, aquello que la gente ordene va a servir. Y la gente dijo, bueno, si la dirigencia política no ordenó, ¿por qué vamos a ordenar nosotros? Claro. Y ahora, evidentemente, por lo menos en nuestro caso más que nadie, nos queda la elección parlamentaria, porque nuestra fórmula hizo una muy mala elección, hicimos una mejor elección parlamentariamente y vamos a defendernos nosotros en el sentido de que creemos que es una buena representación en el Parlamento. ¿Se puede evitar, Patricia, que el kirchnerismo se quede con el Congreso? Yo creo que sí. Yo creo que eso va a pasar, que la gente va a equilibrar y evidentemente a partir de ahora hay que pensar no ya en alianzas, hay que pensar en cómo se construye acá hay un partido que es un partido predominante. No diría partido único, porque sería una exageración, pero hay un partido predominante. Hasta ahora parecía que siempre la Unión Cívica Radical era el segundo partido. Ahora eso está como en un signo de interrogación. No lo digo, digamos, peyorativamente, sino como un análisis. Entonces me parece que ahora, a partir de ahora, todos aquellos que creemos que hay que hacer política de otra manera, vamos a tener que pensar en la construcción de un segundo espacio político fuerte, con principios claros, con políticas claras y con capacidad de poder. Ahora, ustedes además forman un grupo que ha denunciado ante la justicia lo que se llama ahora bueno, hay muchas palabras, ¿no? Muchos eufemismos. Unos dicen irregularidades, otros dicen picardías y otros dicen fraude. Es que cuando no se vuelca la vocación del ciudadano que va a votar, no existe otro término. Por más que lo querramos disfrazar, indudablemente ha sido una elección en donde la serie de irregularidades que se cometieron transforman el resultado en otro diferente. Y este es el dato concreto que nosotros percibimos, no solamente desde el trabajo que hicimos de manera individual cada partido, sino también de la audiencia que tuvimos con el juez electoral. Claro. Bueno, tenemos una comunicación, porque esta tarde me llamó a casa una fiscal que vio todo esto, que además vio varias elecciones antes y que realmente quedó horrorizada de lo que ella vio. Es simplemente el testimonio de una persona que estuvo ahí, ¿no es cierto? Sí, se trata de Silvia Bernengo Prac, fiscal en las últimas 3 elecciones, Mariano. Fiscal partidaria, ¿no? Fiscal, buenas noches, tenga usted. Buenas noches, Mariano. Bueno, le agradezco que haya llamado para contarnos lo que vivió. Y quiero la democracia. La primera elección fue de terror porque se identificaron presidente de mesa, fiscal primero y fiscal segundo, como del Frente para la Victoria. No me dejaban entrar al cuarto, faltaban boletas, un horror. En la segunda ya me tenían catalogada, porque esa elección me tuvieron hasta las 10:20 de la noche, porque querían que firmara el telegrama en blanco, que firmara la faja en blanco. La segunda elección ya sabían con quién se topaban. Entonces hicieron, cuando contaban los votos,
decían, ¿viste que ganamos? Y yo sufría un poco, ya saben por qué, era fiscal, desde ya era del PRO, y decían, ¿viste que ganamos? Y ponían las bolitas así, y bueno, sufría, y después se dio vuelta la elección, y le digo, ahora por haber tragado saliva me aplauden a mí porque los aguanté 2 elecciones y fueron unos maleducados. Eran 5 chiquilines contra mí que tengo 73 años. Así que no fui fiscal porque necesitara, sino para hacer patria. En la tercera fui fiscal por Rodríguez Sá, que ahora no está representado. Y puse boletas que faltaban de Patricia, porque me gustaba Patricia también. Voté presidente a Rodríguez Sá y a Federico Pinedo, y esa elección hasta una mesa dijo, no es posible hacer elecciones. Le digo a los partidos, lo más importante es que haya fiscal de mesa, no fiscal general. Un fiscal general no sirve para nada porque no puede fiscalizar 3 mesas, es imposible. Entonces ponen cualquiera, y todas las mesas están conformadas por fiscal, por autoridades de mesas que son del frente y que se identifican del frente, y que para poner las boletas de Lilita tuve que hacer pininos porque no me los dejaban poner. Señora, muchas gracias por su testimonio, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, el tema me parece que es ¿no? Yo decía hoy en La Nación, el comentario, a mí me parece que no se tiene conciencia en Argentina de lo grave que es el delito electoral, porque es la voluntad del pueblo, es decir, es como vulnerar el valor máximo que tenemos en la democracia, y veo que se habla como, bueno, que son menos pícaros, buenos, avivadas, ¿no? Bueno, pero dicho por una jueza electoral con la trascendencia de la doctora Servini de Cubría, ¿no? Porque acá se analiza lo cualitativo, parece que lo cuantitativo anulara el análisis cualitativo, ¿no? Parecía que hemos llegado a un punto en el cual, si nadie tiene los 87.000 fiscales que harían falta, porque son la cantidad de mesas en la República, bueno, no puede garantizar la elección. El que no tiene fiscales lo roban, porque no le reponen las boletas, porque se las sacan, y porque no pueden controlar después incluso el acta de escrutinio. Ni la justicia ni el Poder Ejecutivo en este momento pueden garantizar, como debieran, la transparencia del acto electoral, porque un voto vale. Claro. Cada ciudadano tiene derecho a un voto. A mí me parece, lo decía eso en el artículo, es una barbaridad que la pena por fraude sean 1 mes a 4 años, ¿no? Es una pena ridícula. Para mí es el máximo delito que se puede cometer en política, es alterar la voluntad del pueblo, que es el soberano, supone, ¿no? Es un atentado contra el soberano, ¿no? Ahora, hay que entender esto en el contexto en el cual se da. El gobierno tuvo oportunidad de hacer una reforma política. Hizo una reforma política en la que modificó todo. 2 cosas no modificó. No modificó el escrutinio provisorio, que sigue en manos de un juez y parte, es decir, del Ministerio del Interior, que con una empresa que viene contratando sistemáticamente y que se lleva 143 millones de pesos en un día, 143 millones de pesos en un día, maneja la elección y el escrutinio provisorio como quiere, porque no hay ningún tipo de control judicial, algo que estamos reclamando para octubre. Y lo segundo que no modificó es lo que se llama boleta múltiple o lista sábana, que es el sistema más propenso al fraude que existe en Latinoamérica y el más antiguo incluso. No solamente se expone al robo de boletas, sino a la complejidad del escrutinio por parte de los fiscales. Ahora, la pregunta sería esta. Cualitativamente estamos de acuerdo todos, como dice Pablo, es un delito gravísimo, pero no lo vemos así culturalmente. Pero cuantitativamente, ¿ustedes tienen alguna estimación de cuántos puntos se robaron? Porque esto también es importante. Pasa que hay 3 momentos en los que hay, digamos, un problema. El primer momento es en el momento en el que se roban las boletas. Ahí hay algo sistemático, porque si en cada mesa votan unos 300 ciudadanos y en esos 300 ciudadanos cada
20 o 30 personas que entra el fiscal y ya no hay más boletas, hay algo que es sistemático en determinados distritos. No es un loquito. No es un loquito. El ministro Aníbal Fernández. No es un loquito, está organizado. Es algo que está organizado. Entonces ahí hay un robo. Entonces, el otro tendría día que entrar el fiscal después de cada votante. Claro, yo estuve, por ejemplo, para reponer. estuve el viernes en una casa, pues estamos visitando casas de gente y charlando con la gente, y una joven que era la primera vez que votaba en Adrogué, me dice, yo cuando llegué al cuarto oscuro había nada más que 3 boletas. Y no pude votar y pedí la boleta que yo quería votar, me dijeron que no había y que no le iban a reponer. Así que eligiera entre los 3 que había. Es decir, entonces esta dimensión de cuánta gente no votó aquello que hubiera querido porque no tiene la boleta y porque hay robo de boletas es el primer punto. El segundo punto es la cantidad de votos que no se han contado. En la provincia de Buenos Aires hay 900.000 votos en blanco. ¿Esos son votos en blanco? 900.000, 9. Presidente. Para presidente, es imposible. No eso. se Entonces, contabilizaron en las actas, pero están en las urnas. Son 10 puntos en una elección. No se Obligaría a abrir las contabilizaron. urnas, en realidad. Es que materialmente no hay tiempo para abrir las urnas. No, Este no es se el van a problema. poder O sea, nosotros somos conscientes de que no hay tiempo para abrir las urnas. Bueno, la ley determinó. la ley que no haya determinó tiempo, ¿no? un tiempo. Ahora, pero La fíjense... pensaron bien, pero fíjense- la verdad pero que la fíjense- O sea que, en definitiva, doctora, la pregunta suya, probablemente no lo podamos cuantificar nosotros, pero tampoco lo puede cuantificar el oficialismo, con lo cual este escrutinio provisorio que hizo el Ministerio del Interior es fraudulento. Y no tenemos una definición por parte de la justicia por esta imposibilidad material de abrir Ahora, efectivamente Graciela, las yo urnas. me acuerdo que en 2009 hubo un gran énfasis en que hubiera fiscales. ¿Bajaron la guardia en este caso? No, a ver, lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. La autoridad que nos debe garantizar a nosotros la elección en la parte administrativa es el Ejecutivo. En la parte legal es la justicia. Nosotros deberíamos, todos los ciudadanos argentinos, tener la certeza de que el sistema permite que aquella persona que nomina la justicia para que presida la mesa es la garantía de todos, de los ciudadanos y de los partidos Así como políticos. falla en los presidentes. O sea, por ejemplo. deberíamos Graciela, tratar de ir a un sistema... Perdóneme, allí la jueza Servinia Cubría, 15 días antes, amenazó con renunciar porque no estaban dadas las condiciones para hacer la elección. No. Tuvo que salir Randazzo a reunirse con ella y a garantizar que... Y en la capital. Que toda la logística en la capital, que es lo más Mire, fácil de ordenar. en la provincia. Pablo, los entretelones son más graves, porque precisamente Servini de Cubría y Blanco fueron los únicos jueces electorales que desde el primer momento de esta ley fueron marcando las cuestiones con las que nos íbamos a topar. El resto de los jueces federales, la Cámara Electoral, etcétera, nunca jamás pusieron ningún inconveniente en el tema de la ley. No se trata solo del tema económico. La confección del padrón fue escandalosa. Y los únicos 2 jueces que se atreven a decir esto son Cubría y Blanco. Esta es la verdad de este proceso electoral y de esta ley. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si la justicia a nosotros no nos puede garantizar que los presidentes de mesa, que son la máxima autoridad que tienen que estar representándonos como ciudadanos y como partidos políticos, se sienten allí con ecuanimidad, por más que nosotros pongamos fiscales, es imposible controlar. Porque, doctor, esto es lo que sucede en la práctica. El comicio se cierra a las 6. La gente sigue votando. Los fiscales están desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Esta elección tuvo la particularidad de ser muy compleja en el llenado de la documentación, con lo cual eran las 12 de la noche y los fiscales seguían sentados en las mesas. Hay un momento en el que el presidente de mesa envía el telegrama para el escrutinio provisorio. Eso lo hace casi en soledad. Y de hecho, cuando nosotros advertimos que las actas de escrutinio difieren tan sustancialmente de los telegramas, es la alerta que tenemos para decir esto está todo mal. Cuando vamos al escrutinio que vale, que es el que se hace en la justicia, corroboramos que esto es efectivamente así. Pero nos encontramos con la pared de que para buscar el número real que salió en esta elección deberíamos abrir las urnas. Por eso yo hago una apelación Córdoba, a la Presidente de la República. ¿Por qué las abren?
Porque no hay tiempo material. Abran algunas urnas testigos, qué sé yo. No, porque lo que pasa es que acá lo que hay que ver es que todo está encadenado. El día 3 se tienen que presentarse ahora las candidaturas para la elección del 23 de octubre. Entonces, el tiempo del escrutinio provisorio es más corto que el tiempo del definitivo, es más corto que lo que debería ser. Claro. Entonces, el otro día cuando estuvimos con el juez Blanco, le dijimos, doctor, el juez Blanco siempre abre urnas y muchas veces, recuerden ustedes que los diputados de la provincia de Buenos Aires asumen después del 10 de diciembre. Es decir, no llegan a asumir en fecha. ¿Por qué? Porque se toma el tiempo. Se toma el tiempo necesario. En esta dice, yo no puedo dejar al país sin presidente. Y tiene razón. Y entonces, digamos, está todo encadenada las fechas de tal manera que el escrutinio definitivo termina siendo un no escrutinio definitivo. A mí, yo debo confesar, yo a esta altura de la vida podría ser un poco menos ingenuo, pero yo todavía creía, hasta esta explicación, y decía, bueno, los fiscales, cada uno está con un partido, etcétera, ¿no? La justicia, los presidentes de mesa, yo pensaba que los presidentes de mesa eran relativamente neutrales. No hubo un manipuleo muy grande por parte del correo. Lo pongamos a todos, ¿no? Este es muy importante, el rol del correo es claro. Hay algunos números raros, por ejemplo, hay 7.000 telegramas con inconsistencias, que significa de que difiere la cantidad de votantes con la sumatoria de los votos por cada una de las categorías. Si en el escrutinio provisorio que hace el Ministerio del Interior le dejan a Indra que ponga un programa, porque existe un programa para señalar estas inconsistencias, esos telegramas no tendrían que haberse computado. Van a observados. Pero no se suman. Y son muchos telegramas. Eso es lo que haría la justicia. Pero... Bueno, no, esto se puede hacer para la próxima elección. Para la próxima elección se pueden hacer cosas. Es el 10% de las mesas. Se puede. Que los telegramas inconsistentes no se computen. De que se reemplacen las autoridades de mesa que han falseado los telegramas. Porque el mismo presidente eso es un de mesa, delito. Sí, claro, y no solamente, no es electoral, es dudoso que es electoral. Para mí es de derecho penal claramente, no es una falsedad de instrumento público, si bien está discutido si este telegrama es de los instrumentos públicos que del 292 o no. Y por reemplazar a los telegramas y hacer una selección más escrupulosa, obviamente, de los presidentes de mesa. Ahí hay un tema que es vital que le demos luz, que es cómo maneja la justicia la designación de los presidentes de mesa. Los designa a través del envío que hace el correo. Entonces, el correo en esta oportunidad ha tenido la potestad de entregarle o no al presidente de mesa que ha sido designado por la justicia la citación. Con lo cual, la maniobra fue poner los primeros electores de manera tal que ese presidente no notificado no llegara jamás a la mesa y sí llegara el primer elector kirchnerista que fue el que se sentó en la mesa como presidente. Esta fue la maniobra que se utilizó. El correo, incluso hasta reconocido por el propio juzgado, ha tenido un rol preponderante y muy esquivo a cumplir acabadamente lo que la justicia le iba determinando. Vamos a hacer un pequeño corte. Y seguimos. Las primeras medidas que tomó Kirchner cuando perdió la elección del 2009 es cambiar al responsable del correo. Néstor no da puntada sin nudo, reconozcan, ¿eh? Ni bien terminó la elección, cambió al responsable. Bueno, vamos a ir un pequeñísimo corte, pero les dejo ya una pregunta, dos preguntas en realidad. Primero, si se puede estimar cuantitativamente qué significado tiene, porque si en lugar del 50 fue el 49, fue el 48, fue el 45, no sé si puede llegarse a estimar esto. Y lo otro que les voy a preguntar también es si todavía estamos a tiempo de imponer una boleta única, como ya tiene en Santa Fe y Córdoba, que todo el mundo reconoce, que limpia muchísimo la imagen. Aún con sus imperfecciones. Pero... Aún con sus imperfecciones, no estaríamos hablando de esto. Sí, sí. Ya volvemos. Yo sé que es muy difícil estimar cuantitativamente, digamos, ha habido mucho escándalo, ahora se llama irregularidad, travesura, etcétera, picardía, pero ha habido mucha. Esa es mucha. ¿Ustedes tienen una idea de a cuánto asciende la distorsión del voto en 14 años? Eso me toca. Yo creo que Cristina Kirchner ganó holgadamente la elección.
todos los que vieron la elección saben que ganó por mucho la elección de primaria del otro día. Así que me parece que eso está fuera de discusión, hay que sacarlo de discusión, y esta discusión que estamos teniendo es la discusión del 23 de octubre. Digo, tenemos que hacer algo para no convalidar un sistema que cada día tiene un fraudecito nuevo, digamos, porque al final el fraude, una vez que se instala, después no se puede desinstalar. La gente que ya lo hace, y si no pasa nada, se aumenta de manera vertiginosa. Eso ya pasó en el 2009, en el 2007, con el robo de boletas, hubo una reacción muy fuerte, y el 2009 fue una elección bastante limpia. Muchos se sorprendieron, ¿no?, de que perdiera Kirchner la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, porque nos venían diciendo, no, con el fraude va a ganar, no sé qué, bueno. Así que hay que volver a las elecciones normales, que fueron casi siempre las de la Argentina, ¿no? Esta fue una elección no tan controlada, y la de octubre tiene que ser una buena elección. Si el gobierno tiene tanta superioridad como la que dice sobre el resto de la humanidad, bueno, entonces que acompañe un proceso de transparencia que le va a venir bien a él también, y por eso estamos impulsando la boleta única, ¿no? Ahora, si no quieren votar la boleta única, que es el camino para que no se roben las boletas, algo tan elemental como eso, para que la gente pueda votar el que quiere, entonces, bueno, ahí ya la preocupación es otra, pero igual, a pesar de eso, la elección no se gana con denuncia de fraude, sino con propuestas de futuro de la Argentina, que creo que es lo que tenemos que hablar. El ministro Randazzo, perdóneme, el ministro Randazzo dijo que la boleta única conspiraba contra la gobernabilidad del país, eso del que gana. Contra la lista sábana, lo que quiere decir eso es que la gente vote libremente le joroba a Randazzo su gobernabilidad. Entonces lo que quiere decir es que es más importante los políticos de turno que el pueblo, que es el que tiene que votar, y eso es lo que hay que equilibrar en el Congreso en la elección de octubre. Conspira contra el arrastre. Claro, es lo que pasó en Santa Fe. Porque la gente, cuando tiene que elegir por categoría, decide con mayor autonomía. En consecuencia, no se puede beneficiar con el arrastre del candidato de la lista única. Ahora, ustedes observan que yo tengo esta sensación mientras escucho, mientras me estoy escuchando y los escucho, que esto no entra dentro de la jerarquía de los problemas, de las inquietudes de la gente. Digamos, hemos debatido un año sobre los problemas institucionales del país y le hemos endilgado, porque desde los opositores del periodismo crítico le hemos endilgado al kirchnerismo una prepotencia en el manejo de las instituciones. Y a la gente no le importa a tal punto, no digo que no le importe nada, no le importa a tal punto de modificar su jerarquía de problemas. Pero le afecta la vida, Pablo. Y nosotros en esto tenemos que no pensar en la cantidad de votos que tenemos que sacar. Tenemos que pensar en serio en que desde algún espacio se tiene que poder en serio hablar de las instituciones y no actuar en función de las instituciones. Y yo tomo un poco lo que dice Federico tan acertadamente, porque nosotros por estos días vemos una presidenta que aparentemente está muy preocupada y ocupada en tratar de decirnos a todos los argentinos que viene un nuevo periodo, o que en este nuevo periodo todos somos importantes, tenemos que estar todos adentro, es la posibilidad del país inclusivo, etcétera. Con esto que dice Federico, le hago una apelación a la Presidenta de la República. Si están tan seguros que tienen tanta cantidad de aceptación ciudadana, si están tan seguros de que van a llegar al 23 de octubre con un triunfo garantizado, démosle un poco de transparencia, de institucionalidad, dejemos de recitar el versito de la institucionalidad y pongámonos a trabajar para que el 23 de octubre, con el oficialismo, tengamos una boleta única. ¿Qué mejor resultado, qué mejor emergente que una elección con una boleta transparente? Sí. Entonces no es un capricho. Yo creo que el oficialismo debería analizar algunos exabruptos que se dijeron por estos días, porque si lo que se actúa es la conducta que se va a tener, y aquí es donde los estamos midiendo, no deberían decir que esto forma parte de la locura de la oposición, o no deberían decir que no son irregularidades.
deberían decir que efectivamente son irregularidades y que se van a abocar a resolverlas. Claro. Porque es responsabilidad de ellos resolverlo. Nosotros, y una resolución es que el día miércoles, cuando nosotros ponemos en el temario la boleta única, lo podamos discutir con el oficialismo. Ahora, que el oficialismo quisiera venga a la comisión a discutirlo. Un tema respecto a lo que dijo Pablo que me parece importante, si la sociedad le da o no dimensión a determinados temas institucionales. Nosotros en el ámbito en el que yo estoy, que es en la Ciudad de Buenos Aires, ya estamos trabajando para que todas las listas de la Ciudad de Buenos Aires hagamos un acuerdo. Vamos a convocar por una página web y con un 0800 para que haya un ciudadano en cada una de las mesas que sea fiscal de la democracia. Es decir, la semana que viene, esta semana que comienza, vamos a hacer una convocatoria a que los ciudadanos sean fiscales de la democracia. No importa que van a defender las boletas de Pinedo, van a defender las boletas de Bullrich, van a defender las boletas de la Unión Cívica Radical, de Garrido, que es el candidato, es decir, y el Frente para la Victoria. Y de cada uno, y por supuesto las del Frente para la Victoria, todas las boletas, para que la gente pueda. Entonces, vamos a ver cómo ahora, resulta la pregunta es esta, que es un poco brutal la que voy a hacer, ¿no? A veces yo creo que estoy brutal, después vuelvo a casa y me dicen, no tuviste nada brutal. Vos creías que estaba brutal, pero no era. ¿No? Pues esta pregunta yo creo que es brutal. Sí. Es como, yo de joven jugaba mucho al póker, de joven, ¿no? Después dejé. Pero es como si uno está en una mesa de póker. Somos 5, somos 4, y uno por ahí se da cuenta que uno es fullero. Que un tipo que de los que están ahí está haciendo trampa, tiene cartas marcadas, no sé. ¿Qué hace uno? Porque yo digo, si yo empiezo a hacer trampa para que él no me haga trampa, me convierto en fullero. Pero si lo denuncio y no lo puedo probar, quedo como ridículo. Y me parece que a ustedes les pasa un poco eso. Es decir, acá hay un principio de buena fe. Esto que propone Patricia, de tener un ciudadano que represente a todos, ¿no es cierto? Implica que hay una buena fe. Pero ¿qué pasa si la contraparte está buscando a ver por dónde? Ahora vinieron por el lado los presidentes de mesa, que antes no existía tanto. Van a venir por otra, porque digamos, la trampa no les repele moralmente. Yo creo que es el tema que tenemos. Había un dirigente, que no voy a decir el partido, que decía, cuando los demás partidos no era de mi partido, pero bueno, a lo mejor podría haber sido, para todos lados. Decía, cuando los demás partidos no tienen fiscales en mi mesa, yo me veo en la obligación moral de robarme la elección. Claro. Ese tipo de cosas. Me gustaría volver a que no se tergiverse el eje. La presidenta ha ganado legítimamente las elecciones del 14 de agosto. No ha ganado, ha sacado con una adhesión popular muy importante. No tiene sentido entonces preguntarnos si va a sacar más o menos. En ese gigantesco clearing que va a ser discutido en definitivo, bueno, yo no sé y no tiene mucha importancia cómo queden los números. Pero sí tiene relevancia saber qué es lo que va a pasar en octubre. Nosotros aspiramos a tratar de modificar las preferencias de los ciudadanos. Claro. Y queremos que sea, y para poder esto queremos una competencia limpia. Y precisamente todas estas anomalías, irregularidades, fraude, también le han embarrado a la presidenta lo que pudo haber sido una elección mucho más transparente. También van en propio perjuicio de ella misma. Ahora, perdón. Sí. Dos cosas. Primero vuelvo un poco a tu pregunta. Yo, en verdad, creo que la forma de resolver que el fullero sea expuesto depende mucho de la sociedad, no solo del oficialismo. De la mesa. No solo de la mesa, de la oposición, etc. Y de las reglas. ¿Por qué? Sí, por supuesto, en las reglas ya lo expusimos, pero también de la sociedad. Es verdad que en contextos de consumo y de crecimiento ganan los oficialismos. Esto es una cosa brutal que no es en desmedro de la sociedad. Y probablemente el doble desafío nuestro sea decirle, miren, nosotros proponemos determinados cambios, pero no todos, porque la sociedad claramente optó, no fuimos claros, no importa, no hablemos de eso, pero la sociedad quiere una continuidad de este modelo de consumo y de supuesto crecimiento, no importa qué puede venirse después. Primer punto. Las reglas y las novedades también dependen en mucho de la sociedad, en la medida que presione, y también debemos decirlo del oficialismo. El oficialismo dice no hay tiempo para la boleta única. ¿Sabe en cuánto tiempo se discutió la ley de medios, llevando audiencias públicas, etcétera? En 43 días.
En 43 días salió de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de todas las comisiones. Y la reforma política que modificó todo el sistema en 35 días. Es decir, que es perfectamente posible. Si el gobierno no lo quiere sacar, es porque efectivamente no hay voluntad política. Bueno, lo que dice usted, perdón, Sí. Pablo, lo que dice usted, Ferrari, que parece que es un tema que va muy profundo, ¿no? Me parece que estamos hablando de la viveza criolla, ¿no? Porque usted ve un partido de fútbol, todos los jugadores se tiran en el área como si le hubieran hecho un foul y no le hicieron un foul. En Argentina. Y nadie reprueba eso, nos parece que ahí le mete una amarilla. ¿No es cierto? Es decir, la idea de la mentira en el truco, hay miles de cosas en nuestras costumbres. En nuestras costumbres. Ese nos- mismo jugador en nos- Europa no se tira. Claro. El mismo jugador argentino Bueno, que simula un full se aquí, porta bien. allá no lo hace. Gustavo, ahora viene la segunda parte de mi pregunta, porque la Ahora viene primera... el palo, ahora viene el palo. No, la tesis era, a la sociedad no pone entre sus jerarquías de problemas la institucionalidad. Pero ahora viene la otra cosa, vamos a decir, con reglas, yo digo con conductas, y acá viene la pregunta a ustedes, porque ustedes sostuvieron, cuando digo ustedes, perdón por la generalización, la oposición en general, los medios críticos, la institucionalidad, pero a la hora de ejercer la conducta con la ejemplaridad, vaciaron de sentido, la política argentina vació de sentido las reglas, sino, ¿qué fue esta elección supuestamente primaria, supuestamente interna? Fue una competencia de candidatos únicos. Y por favor no pongamos acá que se compitió por la de diputados nacionales o por los intendentes. A la gente no le dieron opción, los partidos políticos de la Argentina, de votar quién debía ser el mejor candidato dentro de los partidos. Entonces, aquellos que sostuvieron el discurso de la institucionalidad no fueron institucionalistas en sus partidos políticos. Los partidos políticos están destruidos porque los han destruido. La interna entre Rodríguez Sá y Duhalde fue un mal sketch. La interna del radicalismo que no fue otra vez la propensión de los radicales a mantenerse en el internismo. Hicieron elegantemente que se bajara uno, que se bajara otro y que terminara Ricardo. Ricardo Alfonsín mismo acá discutía que tal vez la interna desgastara. La interna era la posibilidad de darles a los candidatos mayor legitimidad. Yo estoy recibiendo por Twitter ahora, ¿por qué no hubo tantos fiscales? Porque los partidos fueron divididos, porque por un lado estaba dentro de la vigilancia de los fiscales. Bueno, entonces acá tiene que haber una autocrítica. No se puede seguir pidiendo que la gente tenga amor por las reglas si los partidos políticos, las fuerzas políticas, los representantes políticos se burlan de esas mismas reglas. Los fulleros no están solamente en un grupo, no son fulleros solamente los kirchneristas. Acá la picardía, los egos, han estado presentes en la oposición también y fundamentalmente en la oposición. Yo no estoy de acuerdo, eso es parte de una premisa falsa, que la regla era una regla justa, y la regla no era justa. La ley esta de democratización que establece estas primarias es un engendro único en el mundo. No existe en el mundo civilizado primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y sin posibilidad de recomposición del espectro político y 60 días antes de las generales. Eso es Argentina. Esto no podía funcionar nunca. Y así como ha producido esta elección los efectos de una elección general, sin ser general, esto pudo ser también terrible para el gobierno, aún para el oficialismo. Si el oficialismo en esta elección del 14 de agosto no llegaba, como se especulaba, al 30, etcétera, esto le pudo haber producido un efecto terrible. La ley es pésima. Ricardo, ¿dónde estuvo Ernesto Sá? La ley... No, ¿dónde está? Porque si no, variamos, seguimos tirando la responsabilidad política afuera. La ley es pésima. La ley creaba un incentivo para que los partidos decidieran sus candidaturas Pablo, a ver antes. si lo podés entender. Porque en realidad lo que te lleva al análisis es el desconocimiento de la norma. No, nosotros yo no hablé de las normas, necesitamos, hablé de las conductas políticas, más allá la ejemplaridad de las conductas políticas. Bueno, pero ¿Dónde estuvo Ernesto Sanz en la campaña de Ricardo Alfonsín? ¿Dónde estuvo? ¿Estuvo apoyándolo a Ricardo Alfonsín? ¿Dónde estuvo Julio Cobos en la campaña de Alfonsín? Claro, si la norma hubiera permitido el reacomodamiento después de la interna, probablemente vos tendrías mucha más participación. Hubieran podido hacer una interna, no la hicieron. Bueno, pero ese es una interna previa, a ver si lo habían propuesto, lo habían discutido.
discutido. problema. Lo Y que bueno. pasa es que Cosa, nosotros, en el acá- caso nuestro, tuvimos en esa interna que intentamos una fuerte influencia del kirchnerismo. Y esto es inapelable. En los distritos donde vos pudiste hacer la interna, se nos metió el kirchnerismo adentro. Se vendió Rodríguez Entonces, Sá a la interna del kirchnerismo. aunque no se hubiera vendido. O sea, sin necesidad de venderse. Si nosotros hacíamos una interna antes de la primaria, nosotros teníamos ahí la digitalización por parte del kirchnerismo que se metía en esa interna. Bueno, o sea, lo que a vos te impide, esta grandeza que vos estás reclamando, es la propia norma No, pero- que te deja pero eso es- yo encorsetado, creo que eso es perdóname un previo. segundo, en la primaria te deja encorsetado y sin posibilidades de que vos reacomodes la fuerza. No, pero hay un paso previo. Hubiera sucedido exactamente lo mismo si hubiera ido el radicalismo a elecciones internas. Vos lo tenías a Alfonsín, lo tenías a Sanz. Cobos y a Sáenz. Sí. Si hubieran ido a interna, también hubieran quedado encorsetados y también hubiera estado ausente Cobos y Sáenz. Ahora, porque la ley no te No, permitía abrir. pero una cosa es la ley. Yo creo que hay algo que lo que dice Pablo que hay que reconocerlo y que es una realidad. Es decir, aquí en los últimos años hemos pasado de estructuras partidarias con mecanismos democráticos, a partidos cuasi personales. Y este es un tema que tenemos que hablar, porque no hay posibilidad de generar estructuras políticas, entonces, fuera del Estado, con partidos absolutamente o casi personales, todos atrás de un dirigente. Eso no va más, hay que terminar con eso. Hay que ir a una etapa de reinstitucionalización, de redemocratización, porque si no siempre va a ganar el que tiene el aparato del Estado. Entonces, para que pueda haber alternancia, ahora hay que hacer una reconstrucción, por lo menos es lo que a mí me parece, lo que creo que hay que hacer. Ya no podemos tener pequeños emprendimientos, hay que generar emprendimientos más fuertes, más potentes y con reglas claras. Ustedes me hacían recordar en esta conversación un pasaje evangélico. Vieron que Cristo por ahí dice: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Entonces lo que yo me pregunto cuando ya culmina este debate es, bueno, hijos de la tiniebla ya sabemos quiénes son, pero los hijos de la luz, ¿son ingenuos o también tienen sus propias pequeñas tinieblas? Es decir, No, ¿hubo seguramente, culpa sí. de ambos lados o de un solo lado? No, sin duda de que las fuerzas no oficialistas tendrían que haber hecho mayores esfuerzos y en el caso del radicalismo, nosotros aspiramos a proseguir con el acuerdo cívico y social, nos parecía que era un extraordinario instrumento, es más, queríamos expandir el acuerdo cívico y social. Y después las propias circunstancias nos llevaron a que... En Tucumán hay acuerdo cívico y social. Sí. No, pero además vos Y en fijate Entre la Ríos. perversidad de la norma. No, pero digo, hoy Por eso porque es la bueno. elección de Tucumán. Hoy es la elección de Tucumán. claro. No, vamos a tener en unos minutos un contacto con Un Tucumán. segundo. La perversidad de la norma que te planteo yo. Supuestamente la norma no permitía que hubiera listas de adhesiones el 23 de octubre. Entonces, el armado de la interna del kirchnerismo fue a aparato puro de todo índole, provincial, municipal y nacional. Ahora, cuando vamos al 23 de octubre, seguimos teniendo, por interpretación de la norma, que esto es una responsabilidad judicial, que el kirchnerismo vuelve a hacer otra internita ahí. O sea, el problema de ellos está resuelto en la interpretación judicial. Entonces ellos van a volver a ir al 23 de octubre con las colectoras. Entre la perversidad de la norma, Sí, las nosotros trampas... probablemente hayamos fallado, pero tomo no palabra. seas tan Entre la perversidad de la norma, la maquiavélica organización del kirchnerismo para implementar nuevas trampas, nuevas picardías. ¿Estamos entonces resignándonos o dibujando un leviatán imposible de vencer? No, Néstor nosotros Kirchner no. ya no está vivo. No. O sea, No, Néstor no, Kirchner no. fue la cabeza que diagramó todo esto y que le salió maravillosamente. No, pero hay que ponerle luz. Pero las Pablo. elecciones no se van a ganar superando estos fraudes electorales. Las elecciones son convenciendo a la gente de que uno tiene las mejores ideas y los mejores intentos. Totalmente. Hay que ¿Y cómo Y se nosotros logra eso, tenemos, Ricardo? nosotros tenemos este desafío ahora para octubre y nosotros vamos a seguir discutiendo la cuestión presidencial, aspiramos a poder introducir en el debate de la agenda presidencial los temas que entendemos que el país necesita y por supuesto también vamos a estar en la discusión de lo que significa tener un Congreso con la mayor cantidad de voces representadas. Es el mismo caso que tenemos nosotros.
también estamos ahí con mucha fuerza, le vamos a ir a hacer fuerza a la elección del 23 de octubre, porque yo, a diferencia de muchos de los que pasan por esta mesa, creo que todavía es posible vencer al kirchnerismo el 23 de octubre, con los cuidados que amerita la elección. Estoy totalmente de acuerdo. También vamos por el triunfo el 23 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros también, y nosotros los que son optimistas que levanten la mano. Está bien. Absolutamente. En el próximo bloque vamos a tener a Hermes Wiener, que evidentemente es uno de los candidatos presidenciales que aparentemente más expectativas está creando en este momento. No porque ganó, porque tuvieron más votos tanto Duhalde como Alfonsín que él, pero porque como viene como corriendo de atrás y algunos lo ven como una posibilidad muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Gracias.